Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien. Por acá soy Adán y voy a explicar el funcionamiento de este circuito que he diseñado, que es básicamente una fuente conmutada de reducción de voltaje, que funciona por el principio del buck converter. ¿Ok? Eh, Como vemos aquí está en varias fases, pero por ahora nos vamos a centrar en el buck converter, que es básicamente la parte más importante y en la que se basa todo este circuito. Entonces, comenzando por acá, podemos empezar a explicar el principio del circuito. Este vendría siendo el interruptor principal. El interruptor principal es aquel que se encarga de conmutar el voltaje de salida para lograr que, dependiendo de la relación entre cuánto tiempo está encendido a cuánto tiempo está apagado, se logre regular de esta manera el voltaje de salida, ¿no? Entonces, para eso se ha tomado en cuenta un voltaje de entrada de 17 voltios. Esto es porque se supone que la entrada de este voltaje viene después de un transformador de 10 a 1, de 120 voltios AC a 12 voltios AC. Rectificando estos voltios AC da aproximadamente 16-17 voltios DC, por lo que se ha tomado ese voltaje como referencia. Pasan en el momento en el que, por ejemplo, solo este MOSFET está activo según su entrada, entonces este estaría desactivado, por lo que la corriente pasa, ¿ok? Y normalmente sin un inductor, lo que vería la resistencia o la carga vendría siendo un voltaje de salida conmutado de alto, bajo, ¿ok? Pero debido a que está este mismo inductor acá, nosotros podemos no rectificar, pero sí suavizar este voltaje de salida a un nivel un poco más estable. Ya lo vamos a ver en la simulación. Eso es en relación a cuánto está encendida la señal versus a cuánto está apagada. Si está más encendida que apagada, pues el voltaje va a ser un porcentaje mayor, el voltaje de salida va a ser un porcentaje mayor, un porcentaje alto del voltaje de entrada, y si la conmutación dice que está más tiempo apagado que encendido, entonces va a ser un porcentaje mucho menor que el anterior. Entonces, vamos a ver un poco más cómo funciona esto. Si nosotros pasamos entonces por este inductor, se suaviza la señal y es básicamente una señal continua, más estable. Sí que tiene alguna variación, eso mismo debido a que pues no viene de una señal pura, sino que viene de una señal de encendido y apagado, por lo que esa misma variación influye un ruido en la señal de salida. Sin embargo, eso no es demasiado problema para ciertos tipos de carga. El mismo el mismo voltaje se está suavizando también con un capacitor de salida, lo que permite que, bueno, el voltaje sea un poco más estable y la carga pueda haber un voltaje de salida más, digamos, constante. Ahora, sin embargo, en el momento en el que se introduce esta bobina, en el circuito empieza a haber, esta bobina empieza este inductor empieza a almacenar carga en forma de campo eléctrico. Y cuando este MOSFET se cierra, entonces se encuentra que si no estuviera, por ejemplo, este MOSFET, se encuentra el inductor con que no tiene para dónde fluir esa corriente. Claro, una vez que ya este capacitor esté cargado. Entonces, lo que puede hacer es que eso provoque un estrés en el MOSFET y este termine dañándose. Por lo que normalmente en el circuito de buck converter, lo que se suele usar es un diodo, ¿ok? En esta parte. ¿Por qué? Porque ese diodo mantiene la corriente fluyendo incluso cuando este MOSFET está cerrado. Sin embargo,
este mismo diodo con altas corrientes y altos voltajes llega a provocar una gran pérdida de potencia, por lo que se opta por utilizar otro MOSFET para abrir en alternancia con el MOSFET principal. Cuando este está activo, este está desactivado y la corriente pasa de esta manera. Cuando es de la otra manera, este está desactivado, este se activa para que la corriente pueda fluir de manera correcta. Ahora, tomando eso en consideración, vamos a ver entonces el resto del circuito. Por acá se tiene el gate driver, ¿ok? Es bastante sencillo. Sencillamente esto es un circuito integrado que pues nos permite alimentar o nos permite darle una señal PWM y él mismo la regula para que pues se pase a un MOSFET y al otro en alternancia, logrando que incluso si es muy rápido, se haga de manera eficiente y que no se mantenga uno encendido mientras el otro está encendido también, porque eso puede provocar problemas catastróficos en este tipo de circuitos. Entonces, vamos ahora a pasar a la parte de oscilación. Se ha escogido esta vez alimentar esta parte con el mismo voltaje de entrada de 17 voltios. Ahora, esto realmente es, pues, de alguna manera discutible dependiendo de las aplicaciones y dependiendo de qué voltaje se vayan a manejar. Sin embargo, para este circuito básico, para simplemente el aprendizaje del uso de los MOSFET de potencia en su forma de conmutación como buck converter, está bien este circuito de oscilación. ¿Okay? Es básicamente un circuito generador de PWM. Esta es la parte como tal, esta es la parte como tal de eh, generación de PWM. La frecuencia está dada por la relación entre esta resistencia y este capacitor. Y asimismo, el ciclo de trabajo está determinado por este potenciómetro. Entonces, bueno, en realidad todos los resistores eh, vienen a tomar un papel fundamental en la frecuencia, incluso el mismo potenciómetro. Por eso más adelante vamos a ver que de hecho son bastante importantes más adelante y varía un poco la frecuencia según el porcentaje que tengamos escogido en ese momento. Pero es suficiente y no tiene nada de malo en contra del resto del circuito, así que está perfectamente bien. Ahora, operador, amplificador operacional, viene estando para limpiar un poco la señal, porque debido a la etapa de retroalimentación de este primer amplificador, pues se tiene que la señal de PWM de salida no es del todo cuadrada. Entonces tiene sus fallas, tiene sus picos que realmente no quisiera pasar directamente a la otra etapa, la del gate driver. Entonces vamos a explicar básicamente esto. Es un comparador que simplemente compara un voltaje medio de la fuente con la señal que se le dé acá. Y bueno, esto básicamente hace que si este voltaje es el voltaje que se le dé acá del PWM de esta parte del circuito, es mayor que el voltaje medio, pues se activa. Si es menor, pues se desactiva y ya está. O sea, eso sí provoca una señal cuadrada bastante estable. Entonces, vamos a pasar a la simulación. ¿Ok? Ya he explicado todo. Vamos a pasar a la simulación. Como se ve acá, pues se está empezando la simulación. Va bastante lenta. Como se puede ver aquí, no ha llegado ni siquiera a 0.01 segundos. Por el mismo hecho de que esta simulación, debido a la frecuencia y a todas las etapas por las que está pasando la señal, es bastante demandante. Entonces,
Se preferiría simular cada etapa por separado, pero eso no daría la imagen completa de cómo se comportaría el circuito, entonces se ha preferido hacer de esta manera. Aquí como se ve en la parte de la derecha, se está llegando ya a un voltaje estable de aproximadamente 10 voltios, 10 y algo, y se tiene un consumo de 2 amperios, ¿ok? Este voltaje llega a estar en los 12 voltios, ¿ok? Que es lo que se ha, para lo que, sin embargo, bueno, es un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, pues cada vez que se vaya acercando a esa cifra, va a tomar un poco más de tiempo subir un poco más. Sin embargo, podemos ver aquí con este osciloscopio la forma que toma la señal. Si llega a cargar, vamos a ver, por ejemplo, si tenemos aquí pausado, ok, vamos a correr el circuito y a ver, ok, en este momento no está directamente eh, dibujando, pero vamos a ver otra vez. Ok, si colocamos el... Ok, ahí está. Este es uno de los errores que a veces sucede por el mismo hecho de que la simulación tome demasiado tiempo. Se cancela sola. Entonces, bueno, vamos a intentarlo otra vez. Volviendo a, por ejemplo, 79. Y ahí, como vemos, está volviendo a subir el voltaje de salida y el amperaje de acuerdo a la misma resistencia de carga que se ha puesto de 5 ohmios. Vamos a ver entonces cuánto, aquí está, 11 punto algo. Vamos a ver ahora la imagen de la señal de salida, si hay una señal, bueno, no existe una señal ahorita, pero creo que podemos sacar una de que ya haya tomado anteriormente. Entonces, seguramente aquí se puede ver cómo queda básicamente la señal. La señal amarilla es la señal antes del inductor, la misma señal que llega al inductor, y la señal verde es la señal justamente suavizada por el inductor. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, bueno, en este caso, si no me recuerdo, en esta simulación precisamente llega a los 12 voltios o 15 voltios, por allí está esa señal. Vamos entonces a pasar aquí otra vez, a ver si se puede ver la señal una vez más. Bueno, vamos a pasar directamente a el circuito en KiCad. Como podemos ver, aquí está la señal, el circuito diseñado en KiCad en la vista de esquemático. Se tiene el mismo circuito separado en las mismas, por colores y en las mismas condiciones. Primero se tiene el generador PWM con un solo circuito de amplificador operacional, en este caso el LM358AN. ¿Okay? Aquí vemos el potenciómetro, la resistencia y la señal generada PWM. Esa misma señal generada se va a pasar al gate driver. Y aquí se ve cómo se le coloca la señal del gate driver y él mismo saca sus señales alternadas de PWM para cada uno de los MOSFET. En este caso vemos dos componentes más, que son este capacitor y este diodo. Básicamente esto es un circuito bootstrap, que es un voltaje bootstrap que necesita el mismo IC para funcionar de manera correcta. Aquí al lado vemos como tal el funcionamiento del buck converter. Aquí se puede ver el MOSFET por un lado, los dos MOSFET, el principal y el secundario, como yo lo he colocado aquí, el MOSFET de alta, el MOSFET de alta y el MOSFET de baja, pero en realidad pues se puede decir primario y secundario. Aquí le puse 15 voltios, realmente como le dije anteriormente, puede ser 12 voltios, puede ser 17 voltios o puede ser 15, dependiendo del voltaje hace que se le coloque y cómo llegue rectificado al circuito. Ahora, esta vendría siendo la bobina. En la parte de acá tenemos un capacitor de salida, que esto es un capacitor polarizado.
El diseño del circuito se ha colocado 4700 microfaradios y el inductor se ha colocado 10.8 milifaradios. Es una inductancia bastante alta. Sin embargo, se ha determinado en la simulación que de querer bajar estas inductancias se puede siempre y cuando la aplicación en la que estemos en este momento lo permita, no se esté, o sea, no se necesite un voltaje tan estable. Ahora, en esta parte se pueden ver los conectores de entrada y salida conectados ahí, el de entrada da los 15 voltios y el de salida pues da el voltaje de salida. Y por acá los eh, orificios de montura que más adelante se van a explicar por qué está conectado a tierra. Ahora vamos a pasar a la vista 2D, como se puede ver acá. Se ha escogido un circuito pues, rectangular de 5 por 10 centímetros, bastante básico. En las esquinas se pueden ver los orificios anteriormente mencionados y también se puede ver cómo está toda la parte de azul y toda la parte roja. Eso significa que toda esa parte roja y toda esa parte azul son dos conductores, son dos planos de conductores diferentes que se han colocado de esa manera para intentar, intentar que se irradiase la potencia y no se tuviera que pasar por un conductor tan delgado. Este, y además esto permite también el mejoramiento de tanto de la conducción de la corriente como el mejoramiento del comportamiento térmico de la misma placa. ¿Ok? Entonces aquí como se puede ver, en el caso de la parte roja es el plano que lleva los 15 voltios. ¿Ok? Se ha hecho de esta manera, IC. Aquí arriba tenemos el potenciómetro, aquí abajo tenemos algunas resistencias que se han colocado. Se ha intentado que fuera de una sola línea, pero debido a las mismas restricciones el hecho de la cantidad de componentes y la conexión entre ellos, pues se ha decidido simplemente dejarlo de esta manera, que tampoco está mal. Los capacitores cerámicos se han dejado lo más alejado posible a la parte de generación de calor porque tienden a atender bastante, pues, digamos, daño a su funcionamiento según la misma exposición al calor. Acá abajo las indicaciones de lo que es y hecho por mí. Y acá como podemos ver está la parte donde va a estar el inductor precisamente y el conector de salida y el capacitor de salida. Aquí están los MOSFET. Vamos a pasar a la vista en 3D, como se puede ver acá. Todos los componentes están precisamente organizados y todos los componentes están representados con su modelo 3D respectivo. Aquí tenemos los IC, tenemos los capacitores, todas las resistencias, el potenciómetro de regulación de voltaje de salida, el switch, perdón, eh, el conector de entrada J1, ¿ok? Y el conector de salida J2. Aquí también podemos ver el capacitor de salida, el inductor, que realmente este tamaño es el tamaño más grande que podía llegar a tener según investigaciones que están en el trabajo de investigación. Este es el tamaño más grande que podría llegar a tener, de 10.8 para aproximadamente 5 amperios. Porque, bueno, este mismo circuito está diseñado para 5 amperios. Sin embargo, se podría manejar menor corriente, como por ejemplo 2.5. En realidad el circuito en sí está diseñado para más de eso, e incluso mayor voltaje de entrada, pero la limitación está para el amperaje la limitación está en el conductor, en el inductor. Y para el voltaje de entrada, la limitación está en que se tendría que buscar otra forma de alimentar estos ICs. Entonces se prefirió que no se manejaría por este proyecto. Pero más adelante puede que sí.
Entonces, espero que hayan aprovechado esta explicación. Muchos éxitos. Bye.